Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Nosotros veríamos a Jesús. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 1. Cuando Pablo predicó a los Gálatas, Jesús ya había sido presentado a ellos abiertamente crucificado delante de sus ojos. Tan viva fue la representación que podían verle actualmente crucificado. Esto no era una obra maestra pictórica de Pablo o un producto de la imaginación de los Gálatas. El Espíritu Santo les capacitó para verle crucificado a través de Pablo. Esta experiencia no era algo peculiar solamente para los Gálatas. La cruz de Cristo es algo permanentemente presente. La expresión «ven a la cruz» no son palabras huecas, sino una invitación que puede ser perfecta y permanentemente aceptada. Hasta que no hemos visto a Cristo crucificado delante de nuestros ojos y que podemos ver la cruz de Cristo en cada oportunidad, no conocemos la realidad del Evangelio. Hay muchos que pueden testificar que esto es mucho más que una imagen del discurso, cuando el apóstol Pablo dice que fue crucificado delante de los ojos de los Gálatas. Ellos también habían tenido esta experiencia. La pregunta que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Solamente admite una respuesta. Es por oír con fe. El Espíritu es dado a aquellos que creen, como podemos leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 7 y versículos 38 y 39, y también en la propia carta a los Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 13. La pregunta también muestra que los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. No hay otro camino para comenzar la vida cristiana. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 12 y versículo 3, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ninguna obra que podamos hacer puede traernos la vida. Un hombre muerto no puede fabricar el aliento que le devuelva a la vida y pueda moverse. Aquellos a los que el apóstol Pablo dirige su carta habían visto a Cristo crucificado delante de sus ojos y lo habían aceptado a través del Espíritu. ¿Has visto tú también a Cristo y lo aceptas?